No sé si tienen alguna duda, pregunta antes de entrar con Jeremías, de aquí lo que hemos visto. ¿No? Licenciada, yo sí subí mi tarea, la puse en el portal. Ahí era donde tenía. Sí, ¿verdad? Sí, es que como algunos me lo mandaron al correo, pero no tantos, otros lo mandaron a mi WhatsApp directo, no tantos tampoco. Entonces, por eso preguntaba ahorita si hay alguien que lo mandó, por ejemplo, usted que lo mandó al portal, pues está bien. No sé si alguien más lo mandó al portal. Yo no he visto tareas en el portal, pero voy a ver. Yo lo envié en el portal. Ok. Yo también, licenciada. Buenas noches. Al portal se le envié. Ah, va, está re bien. Ok. Bueno, entonces vamos a entrar. Estábamos diciendo que cuando hablamos de un corpus, es que es un conjunto, varios documentos, varios libros que forman parte. Entonces aquí va desde Jeremías hasta Ezequiel. En medio de esos dos está Lamentaciones, que forma parte de Jeremías, y Baruch, que Baruch era secretario de Jeremías. Entonces, para quien le guste la historia, no sé si les gusta un poco, mucho o nada la historia, todo el contexto histórico, pues lo que ustedes van a encontrar son grandes imperios como es Asiria, como es Babilonia, como es Persia y Egipto. Y van a encontrar ustedes que la parte donde está Israel es como una franja en donde pasan todos estos imperios y pues ellos lo que hacen es que más que tener una estrategia política, tienen una estrategia de, como dijéramos, de alianzas amistosas o alianzas de empatía o de simpatía. Y entonces ya desde ese contexto ya vamos a entender a los profetas, en el caso de Jeremías, Ezequiel, incluso Isaías, que ya lo vimos, vamos a encontrar una realidad que ya la habíamos comentado en Isaías. No deberían de tener alianzas con los vecinos porque ellos ya tienen una alianza, ya han desarrollado una alianza con Yahvé. Ellos tienen un dueño, tienen un señor, tienen alguien que los formó de la nada, eso lo vimos con Oseas. Y entonces, la interpretación de la historia está en clave religiosa. No, me dicen si me comprenden o me doy a entender lo que estoy diciendo. O sea, nosotros vivimos una realidad, nuestra realidad histórica, todos los seres humanos viven en este momento estamos viviendo una pandemia. Esa es una realidad histórica. Esta realidad histórica, pues vemos que tiene varias lecturas. Puede tener una lectura en clave política, en clave económica, en clave social, pero lo que se aparece en la Biblia es en clave religiosa. Por ejemplo, nosotros podemos dar una interpretación en clave religiosa de la pandemia. De hecho, algunas personas lo han hecho. Y si es una clave religiosa del Antiguo Testamento o desde este contexto de los profetas, pues la clave va a ser pues que hemos cometido demasiados pecados, demasiadas faltas y Dios nos está castigando. Así de sencillo. Esa sería la clave desde este contexto histórico. Pero cuando decimos esto, vemos que esto está siendo interpretado 700 años antes de Jesús. Es una mentalidad de aquella época, ¿verdad? Es una mentalidad en clave religiosa, pero hay que entender el contexto histórico de esa realidad. Y ese contexto histórico es de que los imperios
Asiria, persa, babilonios y egipcios, pues todos quieren ampliar su territorialidad y eso hace que invadan territorios y que al invadirlos, pues ellos se queden con las riquezas, que se queden con la parte humana y la parte intelectual. Entonces, lo que vamos a encontrar con Jeremías es un proceso. Pero si ustedes ya leyeron la introducción, por eso les decía, si a ustedes les gusta un poco la historia, ustedes van a encontrar ahí muchas guerras. ¿Por qué? Porque primero son los asirios los que invaden el territorio con sus reyes, se apoderan de las riquezas y pues eso se está previendo con Jeremías. Se supone que hay una prevención. ¿Se recuerdan ustedes que con los Isaías, la primera parte de Isaías era eso? Anunciar, prevenir, algo va a pasar, algo está pasando, o sea, los signos de los tiempos, la lectura, los oráculos, ¿qué era lo que estaban haciendo? Anunciando, diciendo, denunciando también que la forma como se está viviendo en la actualidad, pues ya sea por estrategias políticas o por alianzas de empatía o simpatía, pues no van a conducir a nada, sino que al contrario, pues sí van a conducir a algo, pero va a ser a la destrucción, porque si ellos están haciendo estas alianzas es porque quieren salir victoriosos, justo con el imperio grande, ¿verdad? Porque estamos hablando de fuerzas mayores como son Asiria, Babilonia. Fíjense que si ustedes comprenden este contexto histórico de Jeremías, ustedes van a entender por qué el profeta Jonás, que lo vamos a ver más adelante, porque Nínive era la capital de Babilonia, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué cuando los israelitas consideran a los babilonios, porque este es el momento del exilio, justamente se está anunciando, y consideran a los babilonios como los enemigos más grandes porque destruyeron totalmente todo, pues cuando Yahvé le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive, Jonás no quiere, Jonás rehúsa ese mandato. Y acuérdense ustedes que el profeta es aquel que es elegido, es llamado, es convocado por Yahvé para una misión. Pero ahí en Jonás vemos que Jonás no quiere ir, pero no es porque simplemente no quiere desobedecer, sino que es el enemigo el que los ha destruido. Y Yahvé le manda a Jonás a que vaya a predicar la conversión. Y Jonás no quiere. Y Jonás al final, ¿se acuerdan? Se tira, bueno, pasan muchas cosas porque no quiere ir, se lo traga la ballena, ¿se acuerdan? Y al final, pues lo vomita, por decir así, en Nínive y no tiene más remedio que anunciar, pero no lo hace con gusto, ¿verdad? Porque es a los puros enemigos y con la sorpresa de que sí se convierten. Y entonces Jonás se pone furioso porque no quiere que Yahvé perdone o sea misericordioso con Nínive. Pero ¿cuál es ahí el hilo conductor? Ustedes entienden entonces este contexto histórico que viene a ser el mismo de Isaías y que va a ser el mismo de Jonás y el de Jeremías y el de Ezequiel, pero con distinta perspectiva. Ustedes van a entender toda esa complejidad, pero el hilo conductor es Yahvé, siempre misericordioso, tardo a la ira, lento pues para castigar, de hecho ni castiga pues, pero la forma de interpretar en este momento es así. Ahí lo tienen ustedes en esta parte de su libro, desde la página 188, todos estos contextos históricos: Asiria, Babilonia, Egipto, y cada uno de ellos tuvieron un momento de gloria, pero luego venía otro imperio más fuerte y entonces pues lograba vencerlo.
¿Y cuál sería entonces como la conclusión de esa parte histórica? Esa la tienen en la página 193, que dice que la Biblia ciertamente no podemos servirnos de ella para reconstruir la historia antigua, como hoy entendemos la historia, ¿verdad? Porque se trata de relatos transmitidos por el pueblo y narrados con la pasión y la participación de personas interesadas en los hechos. Los escritores bíblicos no son cronistas, o sea, no van contando la historia como crónica. Como una crónica es como algo detallado, cronológico, con fechas, una tras otra. Eso no lo vamos a encontrar, menos en Jeremías, porque Jeremías utiliza fechas que si ustedes ya leyeron el material de apoyo, se dieron cuenta que para poder comprender tendríamos que ubicarnos bien en un capítulo, ver la fecha de lo que él está hablando del acontecimiento que él está narrando en ese capítulo y ver la fecha en el que él se ubica. Pero eso sería como muy difícil porque tendríamos que ir brincando de un capítulo a otro, retrocediendo para ir encontrando la cronología del relato. Pero entonces eso resulta, así se tendría que leer, pero resulta muy difícil. Entonces lo que nosotros tenemos que ver es ir buscando el hilo conductor del que hemos hablado tantas veces, ¿verdad? Olvidándonos de esa coordinación o esa cronología. Cuando hablamos de cronología estamos hablando de un orden de época, porque Jeremías da fechas, da nombres de reyes, pero resulta que la fecha que da al principio, cuando en el capítulo 1 y los primeros versículos, pues más bien es una fecha tardía, porque luego él habla de otra cosa que pasó en otro momento. Entonces tenemos que fijarnos en eso. Él dice que los escritores bíblicos no son cronistas indiferentes, sino que toman partido abiertamente y no hacen nada para esconderlo. O sea, tienen una finalidad de lo que están transmitiendo, ¿verdad? Ya nosotros nos corresponde, oiga, nos corresponde leer y entender lo que escriben. Cuando nosotros leemos, nosotros tenemos que entender lo que están escribiendo, ¿verdad? ¿Por qué lo escriben? ¿Y qué nos quieren comunicar? Este es el objetivo incluso del curso, ¿verdad? Y entonces dice que los libros que componen la Biblia, por otra parte, no han sido escritos en un día o en 2 días. A veces se ha llevado siglos. Eso ya hablamos muchas veces, que fueron tradiciones orales que se recopilaron y por eso luego se pusieron, dice, yuxtapuestas, o sea, se mezclaron. Entonces no podemos llevar una correlación, sino que tenemos que poner mucha atención. Por ejemplo, alguien que dice, yo ya me leí todo el libro de Jeremías de corrido, pues que casi que no entendió, porque es muy difícil leerlo así. Hay que leerlo con notas de pie de página, hay que ver las partes, hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta. Entonces dice, las elaboraciones son el resultado más o menos prolongada hasta llegar a la forma actual. En ocasiones se puede individuar los diversos estratos de composición. Por ejemplo, hay capítulos que son fáciles determinarlos por la fecha, por el rey, por el nombre del rey que utiliza y el acontecimiento. Pero hay que tomar en cuenta la nota de pie de página para ver si eso está, pues es así, ¿verdad? Entonces, si logramos ver eso, logramos comprender el desarrollo y la aportación
de las diferentes experiencias que están pasando en ese momento. Muchos quieren, por ejemplo, construir una historia. Por ejemplo, yo no sé si alguna vez ustedes han visto el canal 27 que de un pasaje o de una parábola hacen una especie de novela. No sé si alguna vez lo han visto, pero eso está distorsionado, ¿verdad? Porque ahí va mucha imaginación personal y se aleja muchas veces del verdadero mensaje que se está transmitiendo. No se puede reconstruir una historia, sino que hay que ir viendo ese hilo conductor de cómo Dios se interrelaciona con Jeremías con el pueblo cómo reacciona, el rey cómo reacciona, el sacerdote y todas las circunstancias difíciles que va viviendo, en este caso Jeremías, por ser honesto o ser leal a esa misión. Entonces dice que en el estudio es preferible atenerse a los textos que hemos recibido de la tradición, o sea, es lo que tenemos en nuestras Biblias, como lo tenemos actualmente, con la certeza de que pues ya sabemos que no hay cronología, que no hay esa intención de transmitirnos, sino que ha sido una conciencia de largo y complejo trabajo de redacción. O sea, también hay otro problema que tenemos que tomar en cuenta en Jeremías, y que hay dos versiones en nuestras Biblias. Las dos están incluidas al traducirlas a nuestro idioma, la hebrea y la griega, las dos. Resulta que la hebrea es más corta, más sintetizada, y eso no quiere decir que le falten capítulos, sino que está sintetizado, no hay tanta repetición. Mientras la griega, ¿se recuerdan ustedes que la griega es la traducción que hacen los 70 sabios, ¿verdad? Y es lo que nosotros conocemos como el Talmud. Pues eso es más amplia, se desarrolla más. En algunas Biblias vamos a encontrar como dos numeraciones. Yo creo que la del pueblo o la que ustedes tengan, no sé si se han fijado, pero a veces van a encontrar dos numeraciones que si las personas no entienden, no saben lo que yo estoy diciendo en este momento, se confunden. Porque no va, la numeración no va correlativa, sino que de repente lleva un número y después retrocede. ¿Qué pasó ahí? Que se injertó la traducción hebrea o la traducción griega. Entonces hay que tomar en cuenta eso y leer las notas de pie de página y utilizar comentarios para comprender el tema. Entonces vean que no es solo de ponerse a leer del principio al final del libro, sino, decíamos anteriormente, nuestra obligación es entender lo que ahí está escrito, por qué se escribió, para qué se escribió y qué nos quiere decir. Bueno, eso sería toda la parte histórica. No sé si tienen dudas, preguntas acerca de eso. Ese sería contexto histórico-social y la historia inscrita en ese libro. Está claro, licenciada, gracias. Okay. Sí, claro. Esto que les acabo de decir lo tienen muy claro en la página 194, que ahí les dice que hay 4 textos que se refieren a años diferentes. Pongan nota ahí, año 598, año 605, años 596. Eso, por favor, léanlo si de verdad les interesa comprender a Jeremías. Aquí lo tienen muy, muy explicado en la página 194, lo que les acabo de explicar. ¿Está bien? Sí. Okay.
Entonces, luego en la estructura del libro, pues vamos a encontrar en esta historia inscrita, la estructura literaria y contenido del libro, vamos a encontrar mucho material. En el primer momento es el recuerdo, ¿verdad?, de la vocación. Acuérdense que eso ya lo vimos tanto con el Trito Isaías y lo vimos también con Amós, Oseas. El hecho de que el profeta no es que se le ocurre, no es que quiera, no es que ya no tiene otra cosa que hacer, no, es un llamado, es una vocación, tiene una misión y es Dios el que lo llama, es Dios quien lo convoca y es Dios quien lo envía. Entonces aquí hay un recuerdo de esa vocación. Es importante los verbos que aparecen en esa vocación: conocer, consagrar y constituir. Son palabras claves de la vocación. Primero, alguien que conoce, alguien que se consagra y alguien que constituye, ¿verdad? Eso también lo tienen ahí muy bien desarrollado. Después están las visiones y las ratificaciones, que en Jeremías son muy interesantes, porque las visiones son muy claras. Cómo él utiliza está viendo algo y de pronto en lo que está viendo, ahí tiene él una revelación de lo que le va a pasar a Israel, ¿verdad? Y entonces él se queda como estático, por decir así, en esa visión y luego pues la transmite como oráculo, ¿verdad? Y el mensaje va a ser casi el mismo siempre, el cambio, cambiar, ¿verdad? Porque lo que pasa es que el problema no está tanto, pues el pueblo está mal, pero el problema viene desde la monarquía, o sea, los gobernantes, ¿verdad? Hay grandes secciones que desarrollan estos temas. Habla de la infidelidad de Israel, que ha hecho que ellos perciban un abandono. Es decir, hay que tener claro desde el Nuevo Testamento que Dios jamás ha abandonado, ni va a abandonar. Pero ante tanta infidelidad, ellos se sienten abandonados, pero porque están conscientes de todas sus faltas. Por eso hay una invitación apremiante al cambio. Porque otra cosa que va diciendo es que Dios está dispuesto a perdonar siempre, siempre, siempre que quieran cambiar. Y que si hay un castigo, es más bien por el endurecimiento de su corazón. Por eso Jeremías va a utilizar el tema de circuncidar el corazón. Fíjense que casi todos los pueblos cercanos a Israel también utilizaban la circuncisión. Y también van a ver ustedes aquí que los reyes eran considerados, sobre todo los reyes de Babilonia, los asirios, como pastores del pueblo, administradores, pero claramente no están haciendo bien su trabajo. Entonces, cuando Israel, pues, quiere darle culto a Yahvé, resulta que ese culto no es agradable. El culto agradable a Dios, que es, eso lo tenemos ya en el capítulo 7. Se va desarrollando el culto que le agrada a Dios y por qué es que su culto no es aceptado, ¿verdad? Porque el pueblo es obstinado, no quiere hacer caso y el profeta se lamenta. La verdad ha desaparecido, el conocimiento de Dios y la sabiduría verdadera ya no la toman en cuenta ni la aprecian. Resulta que son engreídos y vanidosos con los ídolos, han faltado a la alianza con Yahvé porque se han aliado a esas otras, a esos imperios, ¿verdad? Y esos imperios les han dado
algo de prosperidad mientras están ahí como que dijera yo, como utilizamos el lenguaje coloquial, sobando la leva, decíamos antes, ¿verdad? Había como una prosperidad, pero esa prosperidad se va a volver ruina para ellos, ¿verdad? Hay visiones como el cinturón de lino, ¿verdad? Como él va a poner una imagen de que lleva el cinturón a un lugar, lo deja. También de la olla que cae desde el norte y va provocando una destrucción, de imágenes, por ejemplo, de que han dejado la fuente viva de la vida y se han ido a buscar a las cisternas agrietadas donde no hay nada, donde no van a encontrar satisfacer nada. Pues todo eso Jeremías lo va a ir desarrollando con su propia vida y con sus propias imágenes, ¿verdad? Todo eso va siendo el contenido del libro. También hay otras acciones simbólicas como el taller del alfarero, ¿verdad? Él va hacia un alfarero y ve cómo él está construyendo ahí las vasijas y cómo él con sus manos pues las va moldeando, si no salen bien las vuelve a reconstruir y ahí va teniendo él revelaciones de cómo Dios va actuando con cada uno de nosotros, pero debemos de ser una arcilla que se deje moldear, que se deje pues construir, pero generalmente pues reaccionamos, ¿verdad? Cuando el jarro de cerámica se rompe, ¿verdad? Esa es prácticamente nuestra obstinación. En fin, hay una serie de requisitos y mensajes contra los reyes, sedecías, también hay requisitos contra los falsos profetas. Otras imágenes utiliza, por ejemplo, el árbol de higos que da higos buenos o que da higos malos, que es una nueva visión simbólica muy parecida a la de Amós. Y entonces tenemos que como síntesis, tenemos en la página 216, si miran ustedes ahí en su fotocopia, por favor, la síntesis de la predicación del versículo 25, del capítulo 25, perdón, del 1 al 13. Dice, después de 23 años de predicación, oiga, no predicó poquito tiempo, 23 años, Jeremías, siguiendo la palabra del Señor, recrimina al pueblo porque los mensajes que había comunicado puntualmente, como los demás profetas enviados por el Señor, no habían sido escuchados. ¿Qué les parece a ustedes? Esa es la gran queja de Jeremías. Saben ustedes que Jeremías en algunos lados le llaman el profeta llorón, ¿verdad? Porque se queja mucho, le duele mucho que por decir la verdad, por decir las cosas como son, como Dios lo manda, recibe grandes castigos, su vida siempre está en peligro. Bueno, muchas veces lo dejan